Imagínate que tu tarjeta bancaria ya está en rojo, es decir, le estás debiendo dinero al banco. Así está el planeta ahora mismo, le estamos debiendo millones y millones, pero no de dólares ni de ninguna otra moneda, sino de recursos al planeta. Le estamos quitando la vida al planeta. ¿Y esto por qué? Porque de hecho este 1 de agosto, este 1 de agosto, desde comienzos de mes, hemos acabado con todos los recursos del año previstos a comienzo de año. Esto es una realidad de la cual muy poco se habla, pero en la cual en este video profundizaremos. Para empezar, ¿cómo se hace para calcular cuántos recursos consumiremos y cómo se sabe cuándo los consumimos precisamente? Esto se remonta a una organización que se llama Global Network Footprint, que se dedica básicamente en base a 3 millones de datos de 200 países y estados del mundo, es decir, de prácticamente todo el mundo, a realizar una fórmula maestra, una fórmula clave que lo determina, entre comillas, todo. Es una división y una multiplicación. Se coge la biocapacidad de la Tierra, es decir, la capacidad de generar, de producir recursos que tiene el planeta y la naturaleza, y se divide entre la huella ecológica de los humanos, es decir, cuántos recursos consumiremos a lo largo de un periodo determinado de tiempo, en este caso 365 días, y se multiplica por ese número, por 365 días, y así es como se hace la fórmula desde 1970. De hecho, en ese mismo año, los recursos previstos a comienzo de año se consumieron el 29 de diciembre y ahora los estamos consumiendo el 1 de agosto. Este es el problema, que cada vez más esa fecha se acerca al comienzo del año y es alarmante. Hay países que consumen todos sus recursos a finales de año y hay otros que los consumen, por ejemplo, en junio. O sea, imagínense consumir los recursos del planeta o de una nación, los recursos de 12 meses en 8 meses, como en este caso lo ha hecho la humanidad entera, o en junio, en 6 meses, en 5 meses, en 4 meses. ¿Y cuáles son estos países? Realmente son países muy reducidos, son países que realmente ya han alcanzado un cierto estado de bienestar, es decir, todos sus ciudadanos tienen sus derechos básicos garantizados, como por ejemplo Alemania, Estados Unidos. Son países de lo que se conoce también como el norte global, es decir, países ya desarrollados que ya han equipado y desarrollado sus economías y sus sociedades simplemente. Mientras tanto, los países en vías de desarrollo no consumen sus recursos hasta finales del año. Por eso aquí viene una primera cuestión muy importante a tener en cuenta. ¿La humanidad entera es la que se está consumiendo los recursos de la Tierra o son unos pocos los que lo están haciendo? Son países, son personas quienes están consumiendo, por Dios, los recursos del planeta. ¿Por qué se acaban tan rápido? Estas son dos preguntas esenciales. Seguramente aquí vendrán muchos con sus teorías, y lo he escuchado en muchas ocasiones, conspiracionistas de la ciencia y, por ejemplo, de la Agenda 2030 y de muchas otras agendas y discursos climáticos y ambientales, a decir que la Agenda 2030, por ejemplo, es un plan para reducir la población mundial porque somos muchos y el planeta ya no da abasto. Pues este argumento realmente es que se cae por su propio peso, por el peso de los datos que les daré a continuación. En la Tierra somos 8.000 millones de personas. ¿Saben cuántas personas no tienen acceso ni siquiera al agua potable? 2.200 millones de personas, es decir, más de un cuarto de la población mundial no tiene acceso al agua potable. Luego, 600 millones de personas no tienen comida, están pasando hambre, que es lo peor del mundo, hambre. Entonces, ¿quiénes están llevando los recursos de la Tierra, por Dios? Pues si no son los países en vías de desarrollo, serán los países ya desarrollados. Pero de hecho tampoco son ellos, es decir, no son ni las clases medias europeas, ni las latinas, ni las africanas, son los multimillonarios. Aquí viene la cuestión más polémica, yo diría. Seguramente les suena bastante los vuelos de Taylor Swift por todo el mundo, contaminando. Famosos jugadores, por ejemplo Neymar, el año pasado tomó un vuelo en un Boeing 747, que es uno de los aviones comerciales más grandes del mundo, con plazas para 342 personas, y voló desde París hasta Arabia Saudita para un partido de fútbol, y el avión lo utilizó, ¿saben cuántas personas? De 342 plazas solamente iba Neymar, la tripulación del vuelo, es decir, contaminó 32 veces más de lo que contamina una persona promedio en la Tierra. Son muy pocos, es una parte muy ínfima de la población mundial la que realmente está consumiendo los recursos
de la Tierra, multimillonarios, megamillonarios, personas con un capital inmenso que están contaminando el planeta y consumiendo recursos a una velocidad mucho más rápida que lo hace cualquier otra persona, sea de un país en vías de desarrollo o sea de un país desarrollado. Y aquí viene una discusión muy importante que ya será para otro video, y es, por ejemplo, estas personas deberían tener impuestos por contaminar el planeta, por hacerle un daño mucho mayor que el que le hace cualquier otra persona, o simplemente no deberían ir libres por la Tierra. Esto lo dejo como pregunta para que ustedes lo dejen en los comentarios, a ver qué opinan al respecto. Y bueno, espero que esta información les haya sido útil, les haya servido, y en todo caso lo que debemos hacer es informarnos, ser críticos, ¿no? Y por supuesto tratar de reducir nuestra huella al máximo, también siendo conscientes de todo lo anterior que ya les he dicho, ¿no? Sin justicia climática no podremos avanzar, y esto es justicia climática.